Qué gusto estar contigo nuevamente en esta plataforma de e-learning. En este video vamos a conocer la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Su nombre correcto es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta ley es una ley publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2013 durante la administración del anterior presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Se le realizó una actualización en el año 2018. Esta ley de prevención del lavado de dinero ha sido una ley que durante el tiempo, desde que se emitió, desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el año 2013, ha causado cierto revuelo, sobre todo en el sector inmobiliario. Se considera que esta ley es una ley que, a pesar de que ya se le hicieron modificaciones para suavizarla un poco, fue una ley que se creó de forma muy acelerada durante el último trimestre de la administración de Felipe de Jesús Calderón, y es una ley que no se tomaron muchos factores en consideración. Se ha mencionado que esta ley es una ley que nació de forma muy acelerada precisamente porque el anterior presidente, Felipe Calderón, ya estaba en la recta final de su administración y tenía que dejar firmada una ley que blindara el sector financiero de México. En su momento esta ley fue una ley bastante rígida que a través del tiempo se le han hecho algunas modificaciones pues para hacerla una ley más consciente de las necesidades de los sectores productivos. ¿Qué es el lavado de dinero? Nuevamente te voy a pedir que pongas este video en pausa y que escribas para ti qué entiendes por lavado de dinero. El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales, siendo las más comunes el tráfico de drogas o estupefacientes, el contrabando de armas, la corrupción, el fraude, la trata de personas, la prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. Esta ley lo que procura es blindar el sistema financiero mexicano y evitar que ingresen o que circulen recursos de procedencia ilícita. El lavado de dinero consta de 3 etapas. La primera de ellas se le llama colocación, en donde el lavador introduce sus ganancias ilícitas dentro del sistema financiero. Esos recursos que vienen de procedencia ilícita como narcotráfico, narcomenudeo, trata de personas, extorsiones, todo lo que esté tipificado como delincuencia organizada, todos esos recursos que generan, ingresarlo poco a poco a través de depósitos bancarios en efectivo o inversión en instrumentos financieros. A esto se le llama colocación. La segunda etapa del lavado de dinero es la estratificación, y esto implica el envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma, dificultando su rastreo. Es decir, todos estos recursos que vienen de procedencia ilícita comenzar a hacer transferencias bancarias en diferentes cuentas por diferentes montos, inclusive la compra de bienes raíces o de bienes de lujo. Por último, tenemos la integración, que es la reinserción de los fondos ilegales en la economía, en donde los fondos aparecen como legítimos y que pueden ser reutilizados. Por ejemplo, la red de empresas fachada o empresas fantasma, la venta de un yate que se adquirió durante la etapa de estratificación. Si esto lo aterrizamos a bienes raíces, esos bienes que fueron adquiridos en su momento con recursos de procedencia ilícita o que se construyeron con recursos de procedencia ilícita, desarrollos, fraccionamientos, plazas comerciales, que fueron
edificadas con recursos de procedencia ilícita, y después estos bienes se ponen a la venta, al momento de que genera un ingreso, ese ingreso es producto de una actividad lícita, es la venta de un bien inmueble. Y ese dinero se reingresa al sector financiero, cambiando su forma. En arrendamiento sucede lo mismo. Inmuebles que se adquieren para rentar con un dinero ilícito, al momento de que ese inmueble empieza a generar ingresos por concepto de rentas, ese ingreso es producto de una actividad lícita, que es un arrendamiento, y se reingresa al sistema financiero. A esto se le llama lavado de dinero. El artículo 2 de esta ley nos dice que el objeto es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar, perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Vamos a estar analizando diferentes artículos, sobre todo los que nos refieren a nosotros como profesionales inmobiliarios. Sin embargo, puedes descargar la ley completa dentro de los archivos anexos en este video. El artículo 3 nos dice que para efectos de esta ley se entenderán por, número 1, actividades vulnerables a las actividades que realicen las entidades financieras en términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta ley. Más adelante vamos a conocer cuáles son estas actividades vulnerables. Número 2, avisos, aquellos que se deben de presentar en los términos del artículo 17 de la presente ley, así como los reportes que deben de presentar las entidades financieras en términos del artículo 15, fracción segunda de esta ley. Más adelante vamos a conocer cuáles son precisamente estos avisos. Y por último, el beneficiario controlador. Esta es la primera vez en la historia en donde dentro de una ley ya se le pone un nombre a ese famoso prestanombres y se llama beneficiario controlador. Las autoridades. La Secretaría será la autoridad que tendrá las facultades siguientes. Cuando hablamos de la Secretaría, estamos hablando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes facultades, como recibir los avisos, requerir la información, documentos, datos y coordinarse con otras autoridades, presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio, requerir la comparecencia de presuntos infractores y emitir reglas. Y vamos a conocer cuáles son estas actividades vulnerables que nos marca la ley. Entre las actividades vulnerables tenemos a los juegos de apuesta, los casinos, las tarjetas de servicio o de prepago, esas tarjetas famosas llamadas monederos, la emisión de cheques de viajero, cuando son emitidas por instituciones distintas a las financieras, préstamos con o sin garantía. Estos prestamistas, inclusive las casas de empeño, son préstamos con garantía, una garantía prendaria. Y nos dice que los servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación, ojo aquí, intermediación en la transmisión de la propiedad o de constitución de derechos sobre dichos bienes en los que se involucren operaciones de compra-venta. Aquí es en donde participamos nosotros como profesionales inmobiliarios. Nosotros somos mediadores en una transacción de compra-venta o de arrendamiento, ¿no?, entre propietarios e inquilinos. Por lo tanto, en esa mediación se están constituyendo derechos. Y esta ley nos dice que serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior a las 8.025 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Estos avisos refiere a que nosotros como actividad vulnerable, ya lo vimos, estamos tipificados como actividad vulnerable, debemos de avisar
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la transacción que está haciendo mi cliente. Este aviso no tiene absolutamente nada que ver con tu situación fiscal o con la situación fiscal de tu cliente. Hacienda lo que está haciendo precisamente con esta ley es colocar ojos en donde antes no los tenía. Anteriormente la Secretaría de Hacienda no tenía un control de esas operaciones, de esas transacciones que se estaban haciendo por conceptos de compraventas. Hoy, a través de las personas o las empresas que hacemos la función de intermediar esta constitución de derechos, como lo son las agencias inmobiliarias, los asesores inmobiliarios, ya sea profesionales inmobiliarios independientes o que tengan un negocio establecido, inclusive hasta las notarías. Toda aquella persona o empresa que esté involucrada en esta transacción, en esta constitución de derechos, está obligada, según lo que nos marca la ley, a presentar estos avisos. Hoy, el salario mínimo vigente ha sido cambiado por el llamado UMA. El UMA es la unidad de medida y actualización y esta es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Como ejercicio, te voy a pedir que investigues cuál es el valor al día de hoy del UMA y lo multipliques por 8,025 veces. Las transacciones en compraventa que sean igual o superiores al resultado de esta multiplicación serán objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a pizarrón. Como ya lo vimos, nuestra actividad como profesional inmobiliario está tipificada como una actividad vulnerable dentro de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Los servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o la intermediación en la transmisión de la propiedad o la constitución de derechos sobre dichos bienes en los que se involucren operaciones de compraventa. Nosotros como profesionales inmobiliarios somos mediadores, intermediamos estas transacciones, esta constitución de derechos entre comprador y vendedor. Y esta ley nos dice que debemos de presentar un aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior a las 8,025 veces el UMA. En la ley nos marca como veces el salario mínimo. Sin embargo, hoy el salario mínimo, como ya lo vimos, se eliminó y ahora se llama UMA. Por lo tanto, si multiplicamos las 8,025 veces por el valor del UMA, que hoy 2020, que es cuando estamos grabando este video, tiene un valor de 86.88, nos da un total de 697,212. Lo que nos dice la ley es que debemos de presentar un aviso sobre la transacción que estamos realizando cuando las operaciones, las ventas que nosotros hagamos, sean por un valor igual o superior a los 697,212 pesos, que es la misma cantidad que la ley nos permite aceptar en efectivo. Otras actividades vulnerables que nos marca esta ley, pues es la comercialización de metales preciosos, como son las joyerías, las subastas de obra de arte, la comercialización de vehículos nuevos o usados, aquí estamos hablando de agencias automotrices o lotes de autos, servicios de blindaje, servicios de traslado de valores y la recepción de donativos. Todos estos eventos que se realizan para solicitar donativos. Y nos menciona también la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
por un valor mensual. Ojo aquí, cuando hablamos de un valor mensual, esto es un arrendamiento superior al equivalente a las 1.600 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. En otras palabras, los arrendamientos que generen un ingreso mensual igual o superior a las 1.605 veces se tipifica como una actividad vulnerable. Nuevamente te voy a pedir que hagamos este ejercicio y que multipliquemos el valor del UMA al día de hoy por 1.605. Los ingresos generados por conceptos de arrendamiento igual o superiores a estas cantidades serán tipificadas como una actividad vulnerable. Es decir, nos pone en el semáforo amarillo, nos pone en la lupa de la Secretaría de Hacienda y se tipifica como una actividad vulnerable. Hasta este momento todavía no estamos obligados a presentar un aviso, solamente nos tipifica como una actividad vulnerable. La ley nos dice que serán objeto de aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, los arrendamientos, cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a las 3.210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal o UMAS. Nuevamente te pido que hagas este ejercicio y que multipliques el valor del UMA por 3.210. Los ingresos generados por concepto de arrendamiento igual o superiores a esta cantidad obligan a presentar un aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora vamos a los arrendamientos. La ley nos dice que la constitución de derechos personales por el uso o goce de un bien inmueble por un valor mensual, esto es un arrendamiento, un valor mensual a los 1.605 veces el valor del UMA, será tipificada como una actividad vulnerable. Entonces, si multiplicamos 1.605 veces por el valor del UMA, que como te menciono hoy cuando estamos grabando este video 2020, el valor del UMA tiene un valor de 86.88, esto nos da un resultado de 139.442 pesos y fracción. Entonces, los arrendamientos, lo que nos dice esta ley es de que los arrendamientos que sean igual o superiores a los 139.442 pesos, ya nos pone como en semáforo amarillo y nos tipifica como una actividad vulnerable. Ahora, ¿tú crees que hagamos transacciones, rentas por estas cantidades? Así es, sí las hacemos. Sobre todo cuando son, por ejemplo, oficinas corporativas, bodegas, naves industriales, que son propiedades que se rentan a muy alto valor. Esta misma ley, en un párrafo más adelante, nos dice que serán objeto de aviso ante la Secretaría, cuando hablamos de Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las actividades anteriores, los arrendamientos, cuando el acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a las 3.200 veces el valor del UMA. Si multiplicamos el valor de 3.210 veces por el valor del UMA, nos da un total de 278.884. Entonces, lo que me marca la ley es que los arrendamientos que sean igual o superior a los 278.884 pesos son objetos de aviso. Entonces, digamos que algún cliente que tiene un departamentito en renta y lo tiene en un valor
de 7,000, 8,000 pesos, en donde al año no supera estas cantidades, pues la misma ley nos dice que las operaciones o los arrendamientos por montos inferiores a estas cantidades no dan lugar a obligación alguna, es decir, no se debe de presentar ningún aviso. Aquellos clientes que tienen, por ejemplo, una bodega en renta en 30,000 pesos, en 40,000 pesos, pues la ley, según lo que nos marca, no daría obligación alguna. Aquel cliente, por ejemplo, que tiene una torre completa de departamentos y que cada uno de los departamentos vale 10,000 pesos. Imagínate que el departamento vale 10,000 pesos y es una torre de 10 departamentos. Pues nos da un total al mes generado por este inmueble de 100,000 pesos. Aún así, no superan estas cantidades. Ahora, ojo, todo esto que estamos platicando es por inmuebles, por departamento, no por el inmueble completo. Es por arrendamiento o por contrato de arrendamiento. Entonces, imagina que estos clientes que tienen esos inmuebles, esos departamentos, estas bodegas y que sus rentas mensuales no superan estas cantidades, la ley lo que nos marca es de que no son objetos de aviso, no obligan a presentar un aviso. Sin embargo, la misma ley en un párrafo más adelante nos dice que no obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada por un periodo de 6 meses y que supere estas cantidades, deberán de presentar aviso. Entonces, esas bodegas de 30, 40,000 pesos, esos locales comerciales de 20, 30,000 pesos, bueno, si estos ingresos los sumamos por un periodo de 6 meses y superan estas cantidades, deben de presentar su aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nuevamente, quien presenta estos avisos somos nosotros, los profesionales inmobiliarios, porque nuestra actividad es la que se encuentra tipificada como una actividad vulnerable. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con tu situación fiscal o con la situación fiscal de tu cliente propietario. Como lo hemos visto, esta ley lo que busca es blindar el sector financiero del país y evitar que ingresen recursos de procedencia ilícita, inclusive rastrear la procedencia del dinero. Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de 6 meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta ley. La Secretaría podrá determinar mediante disposiciones de carácter general los casos y condiciones en que las actividades sujetas a supervisión no deban de ser objeto de aviso siempre que hayan sido realizadas por conducto del sistema financiero. El artículo 18 nos dice que quienes realicen estas actividades vulnerables tendrán las siguientes obligaciones. Número 1, identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como recabar copia de la documentación. Esta es la razón por la cual nosotros, como profesionales inmobiliarios, pedimos identificaciones tanto a clientes compradores, a clientes vendedores, como a propietarios y a inquilinos. Es algo que me marca la ley y lo debo de realizar. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, es decir, una relación comercial, se solicitará al cliente o usuario la información sobre su actividad o ocupación. Debemos de preguntar a qué se dedica el propietario, a qué se dedica el comprador, a qué se dedica el inquilino. Número 3. Solicitar al cliente o usuario que participe en actividades vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y en su caso exhiban documentación oficial que permite identificarlo. Si ésta obrará en su poder, en caso contrario declarará que no cuenta con ella.
debemos de preguntar a todos nuestros clientes si ellos son quienes van a hacer uso y van a gozar del beneficio de esa compra, de esa renta que están realizando, o si alguien más será quien va a tener ese goce o ese disfrute y él solamente está prestando su nombre. En caso de que sea así, deberá de presentar documentación oficial para identificar a este tercero. En caso de que no la tenga en su poder, basta con que declare que no cuenta con ella. Debemos de custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como la que identifique a sus clientes o usuarios. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación en los términos de esta ley y presentar los avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta ley. Los plazos y formas para la presentación de avisos, según el artículo 23, nos dice que quienes realicen las actividades vulnerables de las previstas en esta sección presentarán ante la Secretaría los avisos correspondientes a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, según corresponda a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de aviso. La presentación de los avisos se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nos vemos en el próximo video.